Ok. Levante su Biblia. Dígale: Señor, te damos gracias por tu palabra. La recibimos en nuestro corazón con toda disposición. Abre nuestro oído, Señor, hoy para entenderte y conocerte, para guardarnos en integridad y en verdad. En el nombre de Jesús queremos escuchar tu voz, que guiada por tu Espíritu venga a nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús, amén. Ok, y establecemos la paz en cada corazón. Y después de ello, tome asiento. Algunos ya están aprendiendo. Acomódese bien, no se mueva. Ya no vaya al baño ni nada. Los niños, acuérdense, déjenlos en el lugar que ya está preparado para ellos, donde los cuidan muy bien. Le aconsejamos también esto: muchas veces los niños la primera vez, segunda vez lloran, pero después se acostumbran y usted ya va a estar mucho más tranquilo. Entonces, anímese, atrévase, ¿verdad?, a dejarlos para que ellos puedan ser cuidados. ¿Ya está listo? Fíjese bien, vamos a escuchar este mensaje. ¿Cómo se llama? Primero, el nombre. No es gritos de alegría el nombre. Ese es para seguir promocionando el desfile. El nombre del tema de hoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La integridad de los rectos. ¿Ok? Básicamente el día de hoy pensamos hablar de este concepto, se llama integridad. Proverbios capítulo 11 verso 3 dice así. Proverbios capítulo 11 verso 3 dice así, fíjese bien. Dice: la integridad de los rectos, ¿los qué? ¿Los qué? Los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo necesitamos vivir en integridad para recorrer el camino. Y la Biblia dice a través del Hijo: yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Él es el camino, es a través de Él como vamos a llegar a la verdad. Y después de llegar a la verdad, llegar a ¿qué cosa? A la vida. Pero fíjese bien, usted y yo necesitamos de integridad para llegar, primero, para recorrer ese camino y poder llegar a la verdad, para posteriormente llegar a la vida. Por lo tanto, usted y yo necesitamos entender qué es la integridad. ¿Necesitamos qué? ¿Entender qué? ¿Qué es la integridad? Observe, nuestro objetivo es llegar a la vida. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Luego dice: nadie viene al Padre si no es que por mí. Entonces usted y yo necesitamos recorrer camino, verdad y vida. Pero para recorrer camino, verdad y vida necesitamos integridad. ¿Necesitamos qué? Integridad. Por eso es importante que usted y yo entendamos qué es la integridad en la Escritura. Para poder entenderlo, vámonos al libro de Job, capítulo 2. Job, capítulo 2. Dice la Escritura de esta manera: a partir del verso 1 vamos a leer en este momento hasta el 10. Job 2, 1 al 10. Dice la Escritura: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de ¿quién? Observe algo, mi amado.
Aunque usted, como dicen por ahí, no lo crea, Satanás es un hijo de Dios. El verso lo está diciendo. Se presentaron entre ellos. ¿Quién se presentó? Satanás. El problema es que muchos no hemos comprendido el porqué de la existencia de Satanás. ¿Por qué fue creado? ¿Para qué fue creado? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Hoy vamos a poder, yo creo, entender un poquito más acerca de esto. Verso 2 dice así, por favor. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra. ¿Y de qué? Y de andar por ella. Verso 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía, ¿qué? Y que todavía retiene, ¿qué dice? Su integridad. Observe eso, todavía la retiene. ¿Ok? Dice: aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras. ¿Lo arruinara qué? No oigo. ¿Había causa para que Satanás llegara a la vida de Job? ¿Había abierto a Job alguna puerta espiritual para que Satanás llegara a su vida? No había ninguna. ¿Cuántos están entendiendo? Pero observe algo. El mismo Señor todavía dice: todavía retiene su integridad. ¿Por qué está diciendo eso? No estamos leyendo el capítulo 1. En el capítulo 1 se narra una historia muy similar a esta, donde Dios mismo, fíjese bien, hace referencia a que Job es un hombre recto, perfecto, apartado del mal, ¿ok? Temeroso de Dios. Y entonces Satanás pide autorización para ir a tocar o meterse en la vida de Job, y él recibe la autorización de parte de Dios, ¿ok? Y fíjese bien, Satanás va y toca la vida de Job en el área de todos sus bienes y en el área de sus hijos. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Entonces, en este capítulo 2, Job ya no tiene hijos y ya no tiene bienes. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que está pasando. Ahora, vayamos al verso 4. Dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, ¿qué dice? Dará por su vida. Como quien dice, está buscando la manera, fíjese bien, de arruinar con esa integridad, yendo hasta el fondo del asunto, yendo hasta buscar quitarle la vida. Ahora, veamos el verso 5. Dice el verso 5: pero extiende ahora tu mano, dice Satanás al Padre, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma, ¿qué? Presencia. Desde este momento comenzamos a entender ya algo. ¿Qué es lo que comenzamos a entender? Que cuando el Señor está diciendo todavía retiene su integridad, hay algo que ya se presenta para enseñarnos lo que es contrario a la integridad. ¿Qué es contrario a la integridad? La blasfemia. ¿La qué? La blasfemia. O sea, lo que Satanás está buscando, fíjese bien, es que finalmente Job sea tocado en su vida de manera tal o a tal grado que llegue a blasfemar el nombre de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, vayamos al verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, dice, él está en tu mano, mas guarda su vida. Le está dando autorización para que vaya y toque su vida. ¿Ok? De manera tal o a tal grado, ¿verdad?, que puede hacer lo que sea en la vida de Job. Lo único que no puede hacer, ¿qué es? Matarlo, quitarle la vida. ¿Ok? Ahora, verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job, dice, con una sarna maligna,
desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba, dice, sentado, ¿qué cosa? En medio de ceniza. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un tiempo de aflicción sumamente fuerte en la vida de Job, que yo creo que ninguno de nosotros todavía en alguna ocasión en nuestra vida ha podido vivir o ha vivido. Es un tiempo de aflicción extremo, ¿ok? Job está pasando por una aflicción. ¿Qué es lo que está pasando Job? Por una aflicción, ¿ok? Está siendo afligido. Ahora, vayámonos al verso 9 y 10. Dice el 9: entonces le dijo su mujer. ¿Quién le dijo? La mujer en la escritura tiene dos símbolos, ¿ok? Tiene dos representaciones. Uno, ya lo sabemos, es la iglesia, ¿ok? Pero otro, refiriéndonos al principio, refiriéndonos ¿cuándo? Al principio. Y déjeme ubicarle en algo, por favor. Usted va a encontrar el libro de Job pegado al libro de Salmos, ¿ok? Pero yo quiero decirle algo. El libro de Job, si cronológicamente estuviese dispuesto en la Biblia, no estaría pegado al libro de Salmos, estaría al principio junto con Génesis. ¿Cuántos me están entendiendo? Estaría en los primeros libros de la Biblia, porque el libro de Job, o la existencia de Job, ¿ok?, es mucho más atrás de lo que usted y yo podemos encontrarlo en la escritura. Muchos piensan que Job ha de haber sido como, por estar ahí pegado a Salmos, ¿verdad?, de los tiempos de David o algo así. No, Job fue muchísimo atrás de los primeros habitantes sobre la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Eso nos debe ayudar a ubicarnos en lo que está pasando en la vida de Job. Y ahorita lo vamos a abundar un poquito más, ¿ok? Entonces le dijo su mujer o la mujer en la Biblia también representa la carne. ¿Qué representa? La carne. Y observen, fíjese bien, desde el punto de vista carne, la mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? Y luego le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Ok? Y luego en el verso 10 dice, y él le dijo, o sea Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto que dice, no pecó Job con sus labios. ¿Cuántos están aquí? En este verso estamos encontrando ya algo que refuerza más la idea, ¿ok?, de lo que es la integridad, y nos amplía el horizonte acerca de ella. Observe que Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres que fatuas, has hablado. Escúcheme, esto quiere decir que la fatuidad es lo contrario a la integridad. La fatuidad es lo contrario ¿a qué? A la integridad. Ok, entonces fíjese bien, estamos en un punto donde vemos que Job está sufriendo grande aflicción, y la aflicción que le ha sido enviada es, fíjese bien, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ver si él puede retener su integridad. ¿Ok? Ver si él puede retener su integridad. Ahora, para ello usted y yo necesitamos entender qué es la integridad en la escritura. ¿Ok? Si usted va al diccionario, usted va a encontrar que integridad es alguien que está completo, que tiene todas sus partes. Eso es integridad, según la Real Academia Española. Alguien que está completo, alguien que tiene todavía todas sus partes.
¿Está ahí? Es como decir, si a alguien le cortan una pieza del cuerpo, una parte del cuerpo, entonces ya no es íntegro, ¿ok? Porque ha perdido una de sus partes. Eso es desde el punto de vista diccionario, pero desde el punto de vista bíblico o escritural, ¿qué es ser íntegro? Mire, la palabra íntegro también tiene acepciones. Usted y yo sabemos que cuando vamos al diccionario encontramos muchas definiciones de la misma palabra, ¿ok? Y la palabra íntegro también tiene que ver con lo siguiente, ¿ok? Si usted está haciendo un pastel, por supuesto, digo, de pasos, me gustan mucho, ¿ok? Entonces, integra la harina con la leche o integra la harina con la leche y con el huevo. Y llega un momento donde quedan completamente mezclados y están ¿qué? Integrados. ¿Están qué? Sí. Esos tres elementos vienen a ser una sola cosa ya, una sola masa. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? A eso se refiere el Señor cuando usted y yo, ¿verdad? Debemos cuidar nuestra integridad. Al hecho de que si hemos venido a amarlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida, viniendo lo que venga en nuestra vida, nosotros todavía debemos de ser uno con Él. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Eso es la integridad en la Escritura. ¿Qué quiere decir? Que nunca perdamos la unidad con Él, ¿ok? Y que envíe lo que envíe Él a nuestra vida, nosotros debemos mantenernos amándolo con todas nuestras fuerzas en todo momento. Porque aquí el asunto es el siguiente, que muchas veces cuando usted y yo estamos sufriendo algo o no entendemos algo que pasa en nuestra vida, entonces perdemos nuestra integridad, ya no la retenemos. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Y entonces entra un pecado que se llama fatuidad en nosotros. Por eso es que Job le dijo, como cualquiera de las mujeres que fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de él y no el mal? No, señores. Él mismo está diciendo, lo que venga de él, viniendo de él, yo lo recibo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por doloroso que sea. ¿Por qué? Por doloroso que sea. Esa es la clase de amor, fíjese bien, que el Señor quiere que usted y yo tengamos para llegar con todo hasta la verdad en nuestra vida. Acuérdese de algo, la integridad de los rectos, ¿los qué? Los encaminará. Si conservamos esa integridad, a pesar de cualquier prueba, nos va a llevar por el camino ¿hacia dónde? Hacia la verdad. ¿Y hacia dónde? Y hacia la vida. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Bueno, para el desarrollo de este mensaje yo he puesto, ¿verdad? Ahí en diapositivas 8 puntos, los cuales van a ir apareciendo en las pantallas y nos vamos a ir dirigiendo a través de ellos. ¿Ok? Si gusta tomar apuntes, si gusta tomarle una foto a la pantalla, ¿ok? Y recordarlo, adelante, ¿ok? Pero primero queríamos definir dos cosas. Número 1, la aflicción de Job. Y número 2, ¿qué es la integridad? ¿Ok? Para luego pasar, fíjese bien, a estos 8 puntos que nos van a ayudar a entender todavía más la integridad y su contrario, la fatuidad. ¿Estamos ahí? Muy bien, vámonos al punto número 1. Jorge, ¿me apoyas? Punto número 1. No, eso. El punto número 1, o el asunto número 1 que queremos desarrollar en este momento es el siguiente. La integridad, dice, es lo contrario a la fatuidad.
y esta lleva ¿a dónde? ¿A dónde lleva? A la muerte. Vayámonos por favor al capítulo 2 de Job y en el verso 9, donde la mujer de Job le dice, verso 9, así a Job. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Y observe qué dice después, maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Observe algo, quien cae, quien ya no retiene la integridad, ¿qué peligro corre? ¿Qué peligro corre? Muerte. Por supuesto estamos hablando de muerte espiritual de inmediato. ¿Y a qué nos referimos con esto? Fíjese bien lo que le vamos a plantear. Hay muchas personas en el mundo o en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, que cuando el Señor nos ha dicho que avancemos hasta la madurez o hasta la perfección, no pueden avanzar porque adentro de su corazón un día se enojaron con Dios, un día blasfemaron, un día cayeron en fatuidad. ¿En qué sentido o de qué manera? Simplemente sucedió un hecho que trajo mucha aflicción a su vida y no se pudieron sobreponer a él. No lo entendieron y su corazón quedó herido. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Y esto es lo mismo que como cuando usted y yo podemos tener una relación de amigos y de repente tenemos una diferencia y esa diferencia no se perdona entre usted y yo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Puede fluir la amistad? ¿Podemos llegar a ser verdaderamente amigos? No, tenemos que salvar ese asunto. Tenemos que borrar ese asunto de nuestra vida. Tenemos que acabar con eso para que nuestra amistad vuelva a fluir y entonces se pueda no solo fluir, sino hasta crecer. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Y mire, el asunto está en que muchas veces esto está tan escondido, ¿tan qué? Que mucha gente no se da cuenta. No se da cuenta. Y tú y yo podemos estar hablando con un familiar, con un amigo con el cual queremos que crezca y se desarrolle en su vida espiritual, pero no se puede porque simplemente está escondido en su corazón esa fatuidad. Ese hecho de que un día esa persona dijo, ¿por qué me tuvo que suceder a mí? ¿Por qué me pasó que yo quedara divorciado? ¿Por qué se tuvo que ir mi esposa? ¿Por qué se tuvo que ir mi esposo? Y ese dolor está clavado en el corazón. ¿Por qué Dios permitiste eso en mi vida? ¿Por qué se tuvo que ir tal persona de nuestra familia? Si era tan bueno o cosas así. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿No le ha sucedido que haya visto en su vida, por ejemplo, que el mejor miembro de la familia a los ojos de los hombres se muere? Y todos los demás que no eran supuestamente tan buenos, ahí están todavía. Y la gente se pregunta, ¿por qué? Si él era el más bueno. Y mucha gente se enoja con Dios. Y escúcheme, no solo se enoja, se rebela contra Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Mientras eso se mantenga en el corazón, la relación con nuestro Padre Celestial no puede fluir. Y así se van a pasar años y años y años en una persona la cual puede estar sentada ahorita mismo aquí frente a nosotros o junto a nosotros, y usted lo va a ver que su vida no avanza. Y no avanza simplemente porque no ha podido sanar esa parte de su corazón donde hay una herida tan fuerte, pero a veces tan oculta, que no le deja crecer. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Esa herida tiene que sanar. Eso que sucedió en su vida, aunque usted y yo no lo entendamos, fíjese bien, tiene que sanar. El mensaje de hoy nos lleva a tratar de entender situaciones como estas y sanarlas de nuestro corazón, echarlas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que lleguemos realmente a esta perfección, a esa madurez.
¿Cuánto estamos entendiendo? Y que nada, nada, nada detenga nuestro crecimiento hacia la madurez. Por lo tanto, usted y yo ahora podemos entender por qué el proverbio dice: la integridad de los rectos, ¿los qué? Los encaminará. Observe cómo dice el verso: la integridad de los quienes. No oigo, de los quienes. ¿Quién es un recto? Acuérdese de algo: un recto es una elevación espiritual. Algún tiempo atrás aprendimos esto. Aprendimos que hay 4 elevaciones espirituales: buenos, justos, rectos y ¿qué? Y perfectos. Observe algo: el recto es el que ya está a un nivel, a un escalón de alcanzar ¿qué cosa? Perfección. Buenos, justos, rectos y perfectos. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, el recto también, escuche, ¿por qué cree que esta elevación se denomina de esta manera? Como rectos. Porque lo que está queriendo decir es que usted y yo vayamos en un camino completamente como recto, derechito. Algún día el Señor le dijo a Josué: no te apartes ni a izquierda ni a derecha. ¿Sabe por qué le dijo? Porque Josué ya era un justo, pero el Señor le estaba exigiendo en ese momento que no se apartara de su palabra, de su voz, en ningún momento, para poder guiar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Perfección. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces fíjese bien, Él le estaba exigiendo: sé recto, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Ok? Entonces ahora podemos entender por qué el Señor quiere integridad en nuestro corazón. ¿Ok? Ahora, el primer punto nos lleva a comprender esto. Fíjese bien, si usted y yo no retenemos la integridad, finalmente moriremos espiritualmente. ¿Ok? Usted y yo necesitamos sanar en todo caso. Si hay algo en nuestro corazón, si hay un resentimiento contra Dios, porque no solamente contra los hombres se puede estar resentido, también contra Dios se puede estar resentido. ¿Sí o no? También contra Dios se puede estar resentido. ¿Estamos comprendiendo? Viene un suceso de nuestra vida y nosotros nos preguntamos: ¿por qué es que yo estoy enfermo? Ahora yo quiero decirle algo. Bueno, mejor no se lo digo ahorita, cuando llegue el punto. Dijimos que lo íbamos a tomar punto por punto. Vamos al punto número 2. Punto número 2. Fíjese bien. En el punto número 2 yo quiero hablarle de esto. Si entendemos los propósitos de Dios, entonces no caeremos en fatuidad. Si entendemos los propósitos de Dios, entonces no caeremos en fatuidad. ¿Ok? Mire, nosotros tenemos, y la Biblia lo dice, un Dios misericordioso. ¿Un Dios qué? No oigo, ¿un Dios qué? Nosotros tenemos, y la Biblia lo dice, un Dios bueno. ¿Un Dios qué? Bueno y misericordioso. Y pase el tiempo que pase, y pasen las generaciones que pasen, Él, dice la Biblia, no cambia. Él sigue siendo el mismo ahora y por los siglos. Fue bueno en el pasado, sigue siendo bueno en el presente. Y no importa todos los sucesos que usted y yo estemos viendo sobre la tierra, ¿verdad? Desde incendios forestales, huracanes, temblores, etcétera, etcétera. Él sigue siendo bueno y misericordioso. El asunto es que usted y yo no hemos podido, o la gente no ha podido entender a Dios. Y por eso es que Él siempre nos pide: quiero que me entiendan. ¿Que me qué? Que me entiendan. Porque cuando no tenemos entendimiento y estamos en ignorancia, es que precisamente podemos caer en un resentimiento para con Dios, o sea, en la fatuidad. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Por eso es necesario tener entendimiento de Él y meternos a la Escritura para entenderlo, porque Él hace cosas cuando las hace. ¿Ok? Y eso es lo que estamos analizando esta mañana. ¿Ok? Él es bueno, mi amado.
Él es bueno. Aquí entra un versículo, por ejemplo, Romanos 8:28. ¿Qué dice la Escritura? Muchos se lo saben. Romanos 8:28, ¿qué dice la Escritura? Y sabemos que ¿qué? Que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las que, escúcheme, las buenas y las malas, les ayudan a Dios, a bien. Y esto es, dice, a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Son llamados. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Podemos resumirlo y hablarlo de varias maneras. Una puede ser la siguiente. El otro día estaba, ¿verdad?, con el pastor de Tucson, de la iglesia de la cual reciban saludos. Ok, les recuerdo que tenemos una iglesia en Tucson. Está muy céntrica en el área de Tucson. Si usted tiene amigos, familiares, etcétera, le podemos dar la dirección para que vayan allá. Y la semana pasada estuvimos ahí. Iba caminando un día con él, ¿verdad?, en la calle. Fuimos a hacer ejercicio diario y le platicaba cómo la carne es necesaria para llegar a la vida del Espíritu. Cuando usted y yo estamos buscando la vida del Espíritu, a veces llegamos a pensar que nuestra carne pues es un desastre y no queremos saber ya nada de las cosas de la carne. ¿Ok? Lo cual es correcto. Pero usted y yo también necesitamos entender algo. La carne fue necesaria para que llegáramos al Espíritu. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Así como la letra fue necesaria para matarnos y llegar a la vida del Espíritu, así también la carne fue necesaria para que usted y yo llegáramos a la vida del Espíritu. Si no hubiera sido por la carne, lo cual no estamos diciendo que sea bueno, ¿ok? Si no hubiera sido por la carne, quizás usted y yo nunca hubiéramos volteado a ver a Dios. ¿Cierto o no cierto? Fue necesario que nuestra carne, fíjese bien, hiciera cosas, ¿ok?, ordenara cosas en nuestra vida para que un día volteáramos a ver la vida del Espíritu. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Todo mundo tenemos que pasar por ahí. Cada persona que llega tiene que pasar por la ley para que la ley lo mate y en todo caso pueda llegar a la vida del ¿qué? Del Espíritu. ¿Cuántos estamos entendiendo? No podemos aspirar a que una persona va llegando primer día a la congregación y ya querramos meterlo a la vida del Espíritu. No, no se puede. Tenemos que enseñarle la ley primero para que luego él comprenda que tiene que morir a todo eso y acabar con su carne para luego vivir en la vida de él. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? A veces queremos apresurar los pasos de la gente. Qué bueno sería, pero necesitamos dar un tiempo. ¿Ok? Necesitamos dar un tiempo. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces fíjese bien. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas, ¿qué cosa? Les ayudan a bien. ¿Ok? Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Entonces, atendiendo a este punto número 2. ¿Ok? ¿Qué dice el punto número 2 de nuevo, Jorge? Debemos entender ¿qué cosa? Los propósitos de Dios para no caer en ¿qué? En fatuidad, efectivamente. Vayamos al punto número 3. Punto número 3, por favor. Dice, nadie puede ser íntegro si no ha pasado por ¿dónde? No oigo, nadie puede ser íntegro si no ha pasado por ¿dónde? Por la aflicción. Veamos los versos 2, 7 y 8 de Job. 2, 7, 8 para luego pasar al 9 y al 10. Job 2, 7 y 8. Dice la escritura de esta manera: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. 8. ¿Qué dice el 8? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de... Ahí Job está pasando por el tiempo de aflicción. Y entonces es que viene el verso 9,
Y dice en el verso 9 de esta manera: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Nadie puede, fíjese bien, decir que es íntegro si no ha pasado por la aflicción. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es como lo siguiente. Escúchame. Tú eres un funcionario público y no puedes decir que no eres corrupto hasta el día en que alguien se presente delante de ti y te diga: aquí está una lana para que me consigas este permiso. Y si tú rechazas la lana, entonces vas a poder decir que no eres corrupto. Porque es muy fácil decirlo de la boca para afuera, pero en el momento en que te sueltan la lana y te la ponen enfrente, entonces vas a poder decir: yo ya pasé por ahí y no me corrompí. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere formar políticos de los cristianos, pero antes los va a tener que pasar por aflicción. Antes los va a tener que pasar por aflicción, para que un día puedan decir y sentarse en un lugar y decir: yo no soy corrupto, ya pasé por la aflicción y no me corrompí, retuve mi integridad. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Así Job, fíjese bien, a la pregunta de su mujer, todavía pudo decir, como cualquiera de las mujeres fatuas que dice: has hablado. Escucha, iglesia, hay muchas mujeres fatuas sobre la faz de la tierra. Hay muchas iglesias corruptas sobre la faz de la tierra. Hay muchas congregaciones corruptas sobre la faz de la tierra. Hay muchas congregaciones que no han retenido su integridad. Hay muchas personas que no han retenido su integridad, que cuando vino el momento difícil, que cuando vino la prueba y que era requerido permanecer y permanecer y permanecer, porque ¿qué es lo que más se le pide al discípulo? ¿Qué? Vieron tanta aflicción y dijeron: no, yo no estoy dispuesto a toda esta aflicción. Mejor dejo al Señor y me voy a vivir la vida alegre. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces fíjese bien, solo una persona que ha pasado por aflicción puede decir: retuve mi integridad. Si lo está comprendiendo, dele un aplauso al Rey, por favor. Cuarto punto. Vamos al cuarto punto. Escuche esto. La aflicción también viene ¿a quién? ¿A quién? No oigo. ¿A quién viene? Sí. Mire, vamos a extendernos un poquito más aquí. Los tres últimos mensajes que su servidor compartió con usted, perdón, los dos últimos mensajes, en realidad hacían alusión a la misericordia de Dios. ¿A la qué? Y a raíz de ello comenzamos a entender un poquito más lo que es la misericordia de Dios. Tiempo atrás habíamos comprendido, según lo que dice el Salmo 103 verso 17, que la misericordia, ¿lo puedes poner por favor? Y ahorita nos vuelves a dar esa diapositiva.
que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde la eternidad y hasta. Entonces, el concepto de misericordia es mucho más amplio de lo que usted y yo podemos pensar o habíamos pensado. Mucha gente piensa que la misericordia de Jehová es ayudarle a una persona hoy para que cene esta noche. Y ya le da para los tacos, ¿verdad? Para que coma hoy y ya se siente a gusto y dice, Padre, fíjate, he hecho una buena obra. No se te olvide. ¿Ok? ¿Cuánto estamos comprendiendo? Pero la misericordia de Jehová, dice la Biblia, es desde la eternidad y hasta. Entonces eso significa algo, que usted y yo venimos de allá, estamos aquí, pero la idea es que usted y yo mostremos y manifestemos la misericordia hasta regresar a la casa. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Eso quiere decir, y transforma completamente nuestra vida cuando entendemos eso. Eso quiere decir, fíjese bien, que Mayra, ella es mi discípulo. Pero ¿qué debo de hacer yo? Vivir una vida aprendiendo de él, del maestro, todo el tiempo para enseñarle a Mayra, hasta llevarla ¿a dónde? A la casa del Padre. Entonces yo tengo un compromiso muy grande con ella, como lo tengo con usted. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso debo de estar aprendiendo todo el tiempo del Padre. Y por eso también tengo que vivir una vida de rectitud delante del Padre y delante de usted. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque esa es la única manera en que en todo caso Mayra pueda seguirme hasta llevarla a la casa del Padre. Y no tanto porque me siga a mí, sino porque ella quiere ver a Cristo en mí. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ese es el asunto. Entonces esto amplía muchísimo más lo que es la misericordia. ¿Ok? Porque mucha gente dice, ya ayudé a fulanito, ya estoy bien contigo, Señor. No, usted y yo, si pensamos así, estamos totalmente equivocados. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos comprendiendo? La misericordia del Padre, fíjese bien, es como la de aquel buen samaritano que en 7 pasos nos desarrolla y nos enseña cómo es la misericordia. Había, ¿se acuerda? Un sacerdote y un levita que pasaron por donde estaba tirado aquel hombre golpeado. ¿Y qué hicieron por él? Nada. Ahora, el sacerdote es como su servidor que se para ahí enfrente para explicar la palabra, para enseñar. Eso es un sacerdote. El levita es como el que canta ahí, ¿verdad? Delante de todos nosotros y trata de llevarnos a la presencia de Dios. Y Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los sacrificios y los holocaustos son los que hacemos los sacerdotes y los levitas. A veces estamos tan agarrados del ministerio, pero tan agarrados del ministerio, que somos los dueños del ministerio y no lo queremos soltar por nada el ministerio, pero ni nos acordamos de hacer un servicio a la gente. Entonces, ¿cuál misericordia? A ver, ¿cuántos están escuchando? O sea, queremos posesionarnos de este lugar y lo hacemos nuestro. Es mi ministerio, es mi ministerio y nadie me lo va a quitar. Pero no nos acordamos de a veces ni ir a saludar a un hermano. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y eso no es lo que Dios quiere. Misericordia quiero, dice, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces es más importante buscar ser un discípulo que está aprendiendo todos los días que ir a presentarme ahí, haga lo que haga delante de toda la congregación. Pero como nos gusta guardar mucho la imagen nuestra delante de la gente, queriendo hacer pensar a la gente que somos buenas personas, entonces caemos en este gravísimo error. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Ese es el asunto. Le quiero decir, y no para vanagloria personal, que me gusta presentarme los domingos y solamente el domingo en el tiempo que me toca enseñar. Pero yo le he dicho al Señor, Señor, no me hagas aparecer ahí en toda la semana.
No quiero. No quiero que la gente me vea. Nada más vengo a hacer lo que tú me dijiste que hiciera. Pero si yo quisiera, me ponía a dirigir el culto. Si yo quisiera, me ponía a orar delante de toda la gente. Si yo quisiera, me ponía a hacer un montón de cosas. Tengo la autoridad para hacerlo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero no me interesa eso. Me interesa solamente estar preparado para enseñarle a usted el domingo y hacer que otros se sigan desarrollando y desarrollando en sus vidas. Pero que entiendan la misericordia de Dios y que Él quiere misericordia y conocimiento de Él. ¿Cuántos están ahí? Si lo comprende, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, aprendimos que esa es una clase de misericordia. Aprendimos también otra clase de misericordia, otra dimensión de la misericordia. ¿Cuál será esa otra dimensión de la misericordia? Bueno, que Dios es un Dios justo. ¿Dios es un Dios qué? No oigo. ¿Dios es un Dios qué? Justo. Y si es justo, significa que Él no va a tolerar, fíjese bien, que el pecado simplemente quede ahí y nadie lo vea y nadie le haga caso. Entonces, como Él es justo y nosotros seguimos cometiendo pecado, llega un momento donde Él emite juicio sobre nuestras vidas. Llega un momento donde Él emite ¿qué? Sí. Y cuando el juicio de Dios viene sobre nuestras vidas, tengamos cuidado de eso. ¿Ok? Pero aún sobre el juicio, la Biblia dice en Santiago 2:13 que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y entonces eso quiere decir que el juicio que Dios emite, fíjese bien, es un medio para llegar a un fin. ¿Y cuál es el fin? Mostrar su misericordia para que nosotros lleguemos al conocimiento de Él. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? De esta manera podemos entender por qué un día, fíjese bien, usted y yo estábamos tan en el suelo, tan en lo profundo, y Dios nos llevó allí precisamente para que volteáramos al cielo y comenzáramos a verlo a Él. ¿Está comprendiendo? Ahí se manifiesta eso. Entonces, eso también deriva en algo para nosotros mismos. ¿En qué deriva? En el hecho, fíjese bien, de que usted y yo no deberíamos de juzgar a la gente. Porque Dios utiliza el juicio, número uno, porque Él es el que juzga, número dos, y usted y yo no debemos de juzgar a la gente, porque lo que deberíamos de ver, fíjese bien, es que cada vez que Dios lleva a una persona a juicio, lo hace con el propósito de que lleguen al conocimiento de Él. Y eso significa que usted y yo, cuando vemos una persona hundida en el suelo, o como aquella persona tirada en el camino donde el buen samaritano lo vio, es una oportunidad para que usted y yo le hablemos del amor de Dios a una persona. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Eso cambia la vida, mi amado. Cambia la vida por completo. Porque muchos de nosotros fuimos juiciosos, ¿ok? Y críticos de los demás. Y como dice la gente, hacíamos leña del árbol caído. Mientras que Dios lo que busca es levantar el árbol. Qué tremendo, ¿verdad? Denle un aplauso a Dios por la misericordia de Él. Y tercero, vimos también una dimensión más de la misericordia de Dios. Hablamos, fíjese bien, de que Dios le da al hombre sueños y visiones nocturnas. ¿Se acuerda de eso? Y cuando le da al hombre sueños y visiones nocturnas, ¿qué dice Job capítulo 33 verso 17? Job 33 verso 17. Dice la escritura de esta manera: para quitar al hombre de su obra y apartar del varón, ¿qué cosa? La soberbia. Entonces Dios da sueños y visiones nocturnas para quitar al hombre de su obra, para advertirle, para avisarle. Entonces el sueño o la visión nocturna se convierten en un instrumento más
de la misericordia de Dios. Porque vayamos al verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Y el verso 18 dice así, por favor: ¿detendrá su alma de qué? Del sepulcro, y su vida de que perezca espada. Entonces el Señor no quiere que el hombre perezca, no quiere que el hombre muera, y aún para ello, fíjese bien, envía sueños, y aún envía a los varones visiones nocturnas. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, con el fin de evitar que ellos perezcan. Entonces el sueño y la visión nocturna son un instrumento más de la misericordia de Dios. Pero ahora estamos ¿en qué punto? 4. ¿Cómo dice el punto 4? La aflicción también viene ¿a quién? ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas, o podemos haber personas, fíjese bien, que no hemos hecho nada para merecer una aflicción. Sin embargo, ahí está la aflicción. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? El Salmo 18 dice esto: se sienta, aguanta Jorgito, es que ya estaba en la pantalla. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata ¿a quién? Mire, el capítulo 10 de Salmos está hablando de las operaciones del enemigo. Y una de las cosas que el enemigo hace, dice, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata ¿a quién? ¿A quién? Al inocente. Órale. Ok, qué tremendo. Entonces fíjese bien, eso también nos debe ayudar a cuidar mucho nuestra boca. Porque a veces que puede haber personas que están pasando por un tiempo de aflicción, y está pasando por un tiempo de aflicción simplemente porque Dios decidió, como Job, meterlo en aflicción para perfeccionarlo. ¿Para qué? A ver, ¿qué dice el capítulo 2, verso 3 de Job? Capítulo 2, verso 3 de Job. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo que arruinara sin qué, sin causa? ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Y qué dice el capítulo 4, verso 7? Job 4:7. Ve lo que le dice uno de sus amigos a Job. ¿Qué le dice? Recapacita ahora. Y le dice: ¿qué inocente se ha perdido? O sea, cuando está tratando de ayudarle a Job, Elifaz temanita, en el capítulo 4, Elifaz temanita comienza a hablar con Job. Y en el verso 7 dice: ¿qué inocente se ha perdido? Haz de cuenta que le está diciendo: Job, ¿cuándo has visto que un inocente Dios lo deje perderse? Levántate. Aunque estés en esta tremenda aflicción, Él no va a dejar que te pierdas. ¿Lo está comprendiendo? Y ahí está manifestando que Él era un ¿qué? Inocente. ¿Qué era un qué? Inocente. Todavía agrega otra pregunta: ¿y en dónde han sido destruidos los rectos? Dice. ¿Cuándo has visto que un recto Dios deje o Dios permita que sea destruido? Nunca. Entonces, que eso te sirva de esperanza. ¿De qué? Y vemos lo que dice en el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Vamos atrás, un verso. Y dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Qué quiere decir? Si Dios te escogió, mi amado, escuchen, si Dios te escogió, Él puede permitir que pases por muchas cosas, pero Él jamás te va a dejar. ¿Cuántos están escuchando? Jamás te va a dejar. El día de hoy, otra vez, ¿qué dije?
Yo estoy viendo personas que hace un tiempo se alejaron de Dios y de la congregación, y hoy los vuelvo a ver aquí. Hace unas semanas yo le estaba diciendo, el Señor va a hacer volver los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y quizás tú estás aquí y no entiendes por qué has vuelto. Déjame decirte algo. Hay una relación que Dios estableció en los cielos. Y tú puedes andar por donde quieras en la vida, pero Dios nunca se va a olvidar de ti. Tú y yo nos podemos apartar de Él, pero Él no se aparta de nosotros. A menos que seamos necios en pecar. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Denle un aplauso a Dios por la vida de estas personas. Ahora, fíjese bien. Estamos en el punto número 4. ¿Va siguiendo bien? La aflicción también viene ¿a quién dice? Al inocente. Entonces usted y yo también debemos de entender algo. Dios, porque quiere que usted y yo seamos perfeccionados, a veces nos lleva a un tiempo de aflicción, aunque no haya ninguna causa aparente. O sea, que usted y yo no hayamos pecado para que el diablo venga y comience a hacer destrozos en nuestra vida. A eso me refiero. ¿Estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Muy bien, pasamos al verso 5, al punto número 5. Las manifestaciones de la ¿qué? De la fatuidad. ¿Cómo se manifiesta la fatuidad? ¿Cómo se manifiesta la fatuidad? Cuando una persona ha caído en fatuidad, se observan 3 características. Característica número 1, vea ese verso, 4:2. Dice, si probáremos a hablarte, ¿te será qué? ¿Te será qué? Elifaz temanita está hablando con Job y le está diciendo, mira, si probáramos a hablarte, ¿sabes qué hubiera pasado contigo? Te hubieras molestado. ¿Te hubieras qué? Pero ¿quién podrá detener las palabras? Dice. ¿Pero qué? Le está diciendo, de cualquier manera te tengo que decir una verdad, y esa verdad no la puedo esconder. No voy a ser lisonjero, no te voy a dar la suave. Estás en un tiempo de aflicción, ¿ok? El Señor te quiere sacar de esa aflicción. Y Elifaz temanita estaba preparado para sacarlo de la aflicción. Y ahorita vamos a ver cómo estaba preparado. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Quiero decirle algo. ¿Está aquí? Mire, cuando una persona recién deja al Señor, no es cierto, a lo mejor usted estuvo en un momento así, en alguna etapa de su vida. ¿No es cierto que no quería que le hablaran nada de Dios? No oigo. Amén. Mi discípula dice que amén. Y si alguien hubiera llegado en ese momento a hablarte de Dios, ¿tú qué hubieras hecho? No oigo. Mire, hay personas que se han ido de la iglesia y dicen, el pastor nunca me buscó. ¿Sabe por qué no le busqué? Porque si le hubiera buscado, usted se hubiera enojado. Está enojado con Dios y está enojado conmigo. Ahí dice, si probáramos a hablarte, ¿te será qué?
entonces hay que esperar un tiempo para volver a hablar. ¿Cuántos están entendiendo? Mire, váyase al capítulo 2, verso 11 en adelante. Acuérdese que leímos del 2 hasta el 2:10 leímos. ¿Se acuerda de eso? Ahora, vean lo que sucede en el 2, 11, 12 y 13. Dice así: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él. ¿Y para qué? Entonces ellos querían hacer misericordia, ¿sí o no? Veían el dolor y aún, fíjese bien, vinieron juntos, dice, para condolerse de él. ¿Y qué más? Consolarle. Vayamos al verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Dice: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Imagínense cómo estaba el cuerpo de Job, al punto de que no lo conocían. Y luego dice: y lloraron como. Ahora, después de eso dice: y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Señal de tristeza. Estaban entristecidos por todo lo que le pasaba a Job. Ahora, verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Así se sentaron con él, ¿qué dice? En tierra, ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué más? ¿Y ninguno qué? ¿Qué quiere decir? Mire, estaban con él. Ahora, ¿por qué dice 7 días y 7 noches? ¿Qué significa el número 7 en la escritura? Un ciclo, una operación que se tenía que concluir. Llegaron y luego comenzaron a hablar con él y todo. No. Ellos tenían entendimiento de la situación y callaron y esperaron que el proceso de la aflicción de parte de Dios en Job terminara. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? No oigo. Efectivamente. Y ya cuando terminó el proceso, comenzaron a hablar. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Por qué? Porque la fatuidad lleva, fíjese bien, a la persona, primero que nada, a molestarse. ¿A qué? Y cualquiera que llegue tratando de reconvenirlo, se va a molestar. Entonces, ¿qué caso tiene que usted y yo lleguemos? ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Muy bien, nos vamos al verso 5, 4, 5 de Job. Además de molestia, ¿qué se presenta? Dice, más ahora dice que el mal ha venido sobre ti, ¿de qué? Y después del desaliento dice, y cuando ya ha llegado hasta ti, y cuando ha llegado hasta ti, ¿qué? Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo de la molestia pasa a qué? Al desaliento. Y del desaliento pasa a qué? A la turbación. ¿Estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Cuando ese proceso ha cumplido o se ha cumplido, entonces ya es el momento de hablar. ¿Lo está comprendiendo? A ver, no oigo. ¿Lo está comprendiendo? Iglesia, apréndete esto. Entiende esto. Tú y yo que estamos queriendo hacer misericordia con otros, necesitamos entender este proceso. O sea, no trates, fíjate bien, escúchame muy bien en esto, no trates de interrumpir el proceso de Dios en una persona. No quieras levantar del desierto a alguien que está tirado antes de tiempo. Y otra cosa, a ti y a mí me lo digo: nunca trates de salir de la prueba antes de tiempo. Porque muchos de nosotros, por ejemplo, a los hijos no queremos ni que pasen por las pruebas.
y los queremos sacar antes de tiempo. ¿Cierto o no cierto? Y entonces ellos nunca conocen al Dios misericordioso, porque el que conocen es a su Padre bueno, que tiene billetes, que tiene lana, que tiene oportunidades y lo ayuda en todo tiempo. ¿Y sabe cuándo van a voltear a ver a Dios? Nunca. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros los estamos levantando antes de tiempo. Necesitamos dejar que el Hijo vaya y pase su proceso. Y la manera de verlo es la siguiente: primero, estará molesto contigo. Segundo, un día va a estar desalentado. Tercero, va a estar turbado. Cuando esté turbado, el proceso está terminando. Dele un aplauso al Señor, por favor. ¿Cuántos entendieron esto? ¿Cuántos entendieron esto? Cuando ya está turbado es cuando ya no sabe qué hacer. Es el momento de ir por él. Pero hay muchos de nosotros que apenas están cayendo en el decir: no, mijito, pobrecito, venga para acá, yo le voy a ayudar. Y no lo dejamos pasar por su proceso. Padre y madre alcahuetes. Esos son, porque yo no soy. ¿Cuántos están entendiendo? Tenga mucho cuidado, porque en lugar de acercar a su hijo al Señor, lo aleja del Señor. ¿Está entendiendo? Dele otro aplauso a nuestro Rey, por favor. Punto número 5 o 6. Es que ya le quería repetir el 5. 6. El amigo verdadero, ¿qué dice? Es el que ¿qué? ¿El que qué? El que pasó por la aflicción. El amigo verdadero es el que pasó por la aflicción. Escúcheme, 4:1 de Job, ¿qué dice? Vea esto. 4:1. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: 2. Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Y en el 3 sigue hablando Elifaz, y me voy hasta el 12 y 13. ¿Qué dice el 12 y 13? Por favor. Verso 12 y 13 dice, observe esto. Elifaz todavía está hablando, y vean lo que dice: el asunto también me era a mí, ¿qué? ¿Me era qué? Oculto. Mas mi oído ha percibido, ¿qué cosa? Algo de ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Elifaz mismo está diciendo: yo tampoco entendía este tipo de situaciones, Job, pero un día el Señor me hizo entender. ¿Ok? Vayamos al verso 13. Dice, ¿cuándo le hizo entender? Vea esto. ¿Cuándo le hizo entender? ¿De qué hablamos la última vez? De sueños y de visiones nocturnas. Entonces a Elifaz Dios lo hizo entender por medio de sueños y de qué? Y de visiones nocturnas. Le recuerdo algo: Job, Elifaz, Bildad, etcétera, y ya no me acuerdo del otro nombre, no tenían Biblias en la mano como usted y yo. No tenían maestros que se estuviesen preparando en la escritura. Ese libro es un libro que debió haber estado, si cronológicamente lo situamos, allá pegado al Génesis. Entonces, ¿cómo es que ellos entendían a Dios? Dios se les revelaba por medio de y visiones nocturnas. ¿Cuántos están ahí? De esa manera, un día Elifaz pudo entender a Dios y aconsejar a Job. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo?
Por eso hace 2 semanas yo le decía a usted, usted puede orar para que la misericordia de Dios se manifieste en aquel que tanto ama y le está hablando del Señor. Y puede decirle, Señor, mándale sueños. Por medio de sueños le puedes hacer entender. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Porque el sueño es un instrumento de Dios para misericordia. ¿Lo está comprendiendo? Anoche estaba recordando algo. Hace años atrás, no me acuerdo cuántos, pero ya son varios, quizás unos 10 o 12, un grupo de jóvenes de aquí de la congregación aceptó ir, fíjese bien, a Irán a llevar Biblias. Allá está Itzel y Francisco. ¿Estás? Itzel está atrás de ti, ¿no? Francisco e Itzel fueron de esos jóvenes que fueron hasta Irán a llevar Biblias, con el consentimiento de sus padres y consentimiento propio. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que al momento de meter cajas de Biblias por el aeropuerto de Teherán, podían ser detenidos y quedar presos meses o hasta años en Irán. Con todo y eso, estos jóvenes se animaron a ir, se atrevieron a ir y llevaron Biblias a Irán. ¿Ok? Cuando llegaron a Irán, a Teherán, y conocieron pastores ocultos, cristianos ocultos, ¿sabe qué es lo que decían los cristianos de Irán? Dios se me reveló en sueños. A mí el Cristo me apareció. ¿Cuánto estamos entendiendo? Sin Biblias, mi amado. Las Biblias las llevaban ellos. Y cuando entraron por el aeropuerto de Teherán, que era el punto neurálgico del asunto, ¿sabe qué pasó? Las máquinas estaban apagadas. Los rayos X no estaban funcionando. Y pasaron como Pedro por su casa. Denle un aplauso al Rey, por favor. Y toda la iglesia aquí estábamos orando y orando y orando. Y cuando escuchamos eso, no nomás oramos, lloramos al ver el poder de Dios. Denle un aplauso a Él, por favor. ¿Usted cree que Dios va a dejar a un inocente? Nunca lo va a dejar, mi amado. Nunca. Nunca. Y quizás tú no te explicas por qué el Señor te sigue moviendo adentro de tu espíritu. Y quizás tu carne alejándote de Él, pero el espíritu puede más y te vuelve a traer a Él. Vamos al siguiente punto. Perdón, no hemos terminado este. Se necesitan amigos que entiendan para hablar con aquellos a los cuales Dios los ha metido en una aflicción. ¿Está ahí? Vea lo que entendió Elifaz. Leímos el 12 y el 13, vámonos al 14 en adelante. 4, 12 y 13 fue lo que leímos. Vámonos al 14 en adelante. Dice la escritura así. Vea lo que dice Elifaz. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció, ¿qué dice? Todos mis huesos. Luego dice 15. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se ¿qué? A muchos de nosotros hemos tenido ángeles ahí pegaditos a nosotros y ni cuenta nos hemos dado. Eso que hizo que que dice, ay, se me enchinó el cuerito. ¿Sabes qué era? La presencia de un espíritu de Dios que estaba ahí contigo, pero tú no sabías, tú no entendías. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos comprendiendo?
Y luego dice el verso 16: paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro, ¿qué dice? Yo no conocí. Y oí que decía. Ese espíritu no nomás se paró por un lado, le habló. ¿Y qué le habló? 17, perdón. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Por qué cree que le estaba diciendo ese espíritu a Elifaz estas palabras? Porque muchas veces nosotros nos consideramos limpios ya, y con un corazón totalmente bueno, perfeccionado. Pero la Biblia dice claramente: engañoso es el corazón y ¿qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Él conoce el corazón. Y en todo caso, como Él conoce el corazón, puede ser que tú no hayas abierto ninguna puerta en tu vida a Satanás. Sin embargo, Él te lleva aflicción para corregir algo en nuestra vida que Él sabe que todavía está ahí en el corazón. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque su propósito para conmigo y para contigo es perfeccionarnos, madurarnos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ok. Y es por eso que muchas veces usted y yo no nos explicamos por qué estamos sumidos en una grave opresión. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Verso 18. Dice el verso 18: he aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ¿qué? Mire, usted y yo necesitamos entender este verso en el contexto de lo que se está enseñando. Si un espíritu está por un lado de él, es un siervo de Dios. Y Dios mismo a través de ese espíritu le está diciendo a Elifaz: he aquí en sus siervos no confía, y notó ¿qué? Notó ¿qué? Y luego vaya al verso 19. ¿Qué dice el verso 19? ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro? Si en los ángeles no confía, y aún los ángeles, fíjese bien, se desvían, ¿cuánto más nosotros? Si le digo que muchas veces nosotros nos consideramos buenos, y Él mismo a través de la escritura y de la inspiración a Elifaz está diciendo: no confío ni en los ángeles, aún ellos desobedecen. ¿Sabía usted eso? Sí. Sí. En la Biblia está. El que me la traiga de tarea con la respuesta correcta, lo invito a comer. Ok, que me muestre con un pasaje eso. Ok, porque así está. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, si Él no confía en los ángeles, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro? ¿A quién cree usted que se refiere? A nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él va a corregirnos. ¿Estamos entendiendo? Que en su amor y en su misericordia Él va a corregirnos. Y si es necesario en algún momento dado, fíjese bien, meternos en un tiempo de opresión para que usted y yo entendamos algo de nuestro propio corazón, Él lo hace por su gran misericordia. ¿Lo está comprendiendo? Aunque usted y yo a veces no entendamos eso. Y luego dice: cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la ¿qué? Por la polilla. Vámonos todavía al verso 20. Dice: de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en qué. Escúcheme, ¿ha pensado usted en alguna persona que no tiene una Biblia? ¿Cómo es que el Señor, siendo un escogido, se quiere manifestar a Él? ¿O se podrá manifestar a Él? Y que viva en un lugar recóndito de la tierra donde nadie puede tener acceso hacia Él. Dios se manifiesta por medio de sueños o visiones nocturnas y le hace entender sus propósitos.
Ahora, ¿quién le va a enseñar que no le abra las puertas a Satanás, por ejemplo? Nadie. Pero entonces, ¿qué Dios hace? Lo lleva a un tiempo de opresión, de aflicción, ¿ok? Y entonces Dios mismo va modificando su corazón. Dios mismo va, ¿qué? Sí, a través de la aflicción. ¿Lo está comprendiendo? Y entonces esa persona establece una relación con Dios y Dios le sigue hablando a través de sueños y visiones nocturnas. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? A ver, quiero preguntar aquí, en los 800 que hablamos quizás aquí, ¿cuántos hay aquí? Pueden levantar la mano, que tienen seguidos sueños. Levanten la mano. Mire. Más vale que se ponga abusado. Si aquí que tenemos Biblias y todo eso, Dios nos habla un chorro por sueños, imagínese el que no tiene Biblias y Él quiere mostrarle su misericordia. ¿Cuántos sueños no le dará? Si usted y yo que tenemos la escritura y todos los días venimos que a la célula, que a la meditación, que a las predicaciones para aprender y aprender de Él, ahora el que no tiene nada, no me va a poder decir usted que Dios no habla por medio de sueños y que aún corrige por medio de sueños. Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Escucha, Jehová Nissi, vienen tiempos donde tú y yo nos vamos a encontrar un escogido, pero ya Dios le habría hablado por medio de sueños. Tú y yo nomás vamos a llegar a encontrarlos. Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Siguiente punto, por favor. Ya no sé en cuál voy. 6, 7. Vean lo que dice el verso 17 y 18, pero ahora del capítulo 5. 5, 17 y 18. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios ¿qué? Por tanto, no menosprecies la corrección del ¿qué? Del Todopoderoso. Quizás tú estás pensando: oh, pues Señor, ¿para qué? ¿Por qué me está pasando todo esto? Escúchame, siéntete privilegiado de ser un hijo a quien Él corrige o castiga. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Aquí quiero mencionar un grave problema. En muchísimos lugares se está enseñando y se está predicando que Dios no castiga. Hasta he recibido mensajes de algunos de ustedes que los mandan nomás por enviar, sin leer lo que ahí dice realmente y sin entender lo que ahí dice. Hace menos de 10 días recibí uno donde decía: Dios no castiga. Yo dije: ay, mi hermano, ¿en qué iglesia estás yendo? Dios sí castiga, mi amado. Y fíjese bien lo que dice Elifaz en el libro de Job: bienaventurado, ¿qué dice? Es el hombre a quien Dios ¿qué? Y no dice también Hebreos que si no somos disciplinados somos hijos ¿qué? Bastardos. ¿Somos hijos qué? ¿Y sabe quién es el bastardo? Sí, no quiere tener quien lo corrija. El bastardo también es que es hijo de otra mujer. Escuche, yo soy hijo de la Jerusalén celestial y por eso puedo ser corregido. Yo no soy bastardo. A ver, ¿cuántos están entendiendo eso? Los que vienen de la Jerusalén celestial no son bastardos. Son hijos a quien Dios corrige
y tienen una madre, y su madre se llama la Jerusalén celestial. Denle un aplauso al Rey, por favor. Ahora, fíjese bien. En el verso 18 todavía dice esto: porque Él es quien hace ¿qué? ¿Y Él? Ya me pasé. Él es quien hace la llaga y Él la ¿qué? Él hiere y sus manos ¿qué? Curan. Traigo hora de Tucson, una hora menos. Que a todo dar. Según yo me faltaba todavía una hora para predicar. Él es quien hace la llaga y ¿qué? Y Él la vendará. Él hiere y ¿qué más? Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjese bien, hay personas que pueden estar enfermas porque Dios mismo ha enviado esa enfermedad con el propósito de perfeccionarnos. ¿De qué? Y están buscando salir de la prueba como del lugar porque simplemente no quieren sufrir, no quieren tener aflicción. ¿Cuántos están ahí? Porque a la carne le duele. Pero Él envió la llaga. Y si Él la envió, Él la vendará. ¿Cuántos estamos entendiendo? Otra vez te repito, no quieras salir de la prueba antes de tiempo, cuando el Señor te quiere enseñar cosas maravillosas que te van a perfeccionar. ¿A quién tienes que recurrir? 5:8. 5:8. Ciertamente, que dice Elifaz, yo buscaría a Dios y encomendaría, ¿qué dice? A Él mi causa. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? No oigo. El Señor quiere hacernos entender a través de esto, y yo espero que usted pueda entender muchas cosas. Porque cuando alguien entra a la vida del Espíritu, Dios envía aflicción y lo hace con un propósito, y su propósito es bueno: madurarnos, perfeccionarnos. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Puede ser que un día a usted le aparezca un dolor y usted no sabe ni por qué, pero el Señor lo que quiere, fíjese bien, es que usted voltee a verlo a Él y no salir de la prueba antes de, sino hasta el momento en que Él decida cuándo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? No somos nosotros los que debemos de decidir cuándo nos vamos a levantar del desierto, sino es Él el que debe decidir cuándo mi corazón ya está listo para salir del desierto. Si lo está comprendiendo, denle un aplauso al Rey. Cierre sus ojos, porque el Señor quiere traer libertad de la fatuidad. Y le quiero preguntar algo, ya con su rostro inclinado, quiero que sea sincero en su corazón y responda a esta pregunta. ¿Ha pasado por usted el sentir, el pensar de de rebelión contra Dios? Porque un día estaba sufriendo, porque un día estaba pasando por una aflicción tremenda y comenzó a quejarse, a rebelarse contra Dios. Si eso ha pasado en su vida, le voy a pedir algo. Con un corazón sincero, levante su mano ahí donde está. Levante su mano ahí donde está. Levante su mano ahí donde está. Porque en muchos de nosotros está operando este espíritu de fatuidad. De fatuidad.
En aquel momento no retuvimos nuestra integridad. Baje su mano. El Señor quiere hacerle libre hoy. Si usted es uno de esos, comience a pedirle perdón al Señor. Pídale perdón. Pídale perdón a papá. Pídale perdón a papá. Dígale: Señor, perdóname. Hablaba, pero no entendía. Hablé nada más por hablar. Perdónanos, papá. Perdónanos, Señor. Él quiere llevarnos a una vida de rectitud, donde no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, donde seamos uno con Él todo el tiempo. Papá, en este momento yo te pido algo: que la nube de tu gloria descienda sobre nosotros y se comience a llevar la fatuidad de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Llévatela, Señor. Llévatela, papá. En el nombre de Jesús, llévate la fatuidad. No queremos ser hombres y mujeres fatuosos. Llévatela, Señor, en el nombre de Jesús. Límpianos de eso. Haz volver la integridad a nuestra vida y ayúdanos a permanecer íntegros siempre, unidos a ti en todo momento. Llévatela, Señor. Llévatela, papá. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Llévate la fatuidad, aquel momento de rebeldía, aquel momento de rebelión, aquel momento de soberbia en nuestro corazón, que hizo que la fatuidad entrara en nuestras vidas. Llévatelo, Señor, en el nombre de Jesús. Límpianos, 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 límpianos. En el nombre de Jesús, límpianos, papá. Límpianos, Señor. Más, papito, más. Es una operación en tu pueblo. Llévate todo eso y sella esta palabra en nuestros corazones, de tal manera que nos mantengamos íntegros delante de ti todo el tiempo. Más, Señor. Más, papito. Más, papito. Más, Señor. Llévate la fatuidad, llévatela, llévatela. Más, papito. De mi corazón yo quitaré, Señor, toda maldad y me apartaré de mi corazón. Yo quitaré, toda maldad y me apartaré de mi corazón. Yo quitaré, Señor, toda maldad y me apartaré de mi corazón.
apartaré, Señor, toda maldad. Y me apartaré, y me apartaré. Crea en mí un limpio corazón, renueva en mí tu espíritu, Señor. Yo quiero ser conocido como tu hijo. Tu imagen forma en mí semejante, hazme a ti, tu rostro hoy yo quiero ver en el santuario. Póngase en pie, por favor. Tómense de la mano. Salmos 19:13. Salmos 19:13. Cierre sus ojos. Quiero bendecirle con este versículo de la Biblia. Dice así: Señor, en este momento utilice esta palabra, este verso, para hablar al espíritu, al corazón de cada uno de los que se congregan hoy aquí. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de ti. Entonces serás íntegro y estarás limpio de gran rebelión. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de ti. Entonces serás íntegro y estarás limpio de gran rebelión. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de ti. Entonces serás íntegro y estarás limpio de gran rebelión. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de ti. Entonces serás íntegro y estarás limpio de gran rebelión. Padre, te pido por un pueblo que no seamos rebeldes delante de ti, y que podamos retener la integridad hasta el último, hasta el último. En el nombre precioso de Jesús te lo pido, Señor. Sella esta palabra en cada corazón. Haznos íntegros delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor lo lleve en su paz. Que tenga una semana maravillosa.